Hola Listo. Javi, bienvenido. ¿Cómo Muchas estás? gracias. Bien, ¿tú, Marco? Bienvenidos todos. Otra vez estamos aquí tras una semana de audiencia que, como ya les contamos, estamos planeando y trabajando en cambios muy importantes y que nos tienen muy emocionados para la comunidad de política básica que muy pronto van a poder ver. Pero bueno, hoy estamos de vuelta en estas ya clásicas conversaciones por la noche y hoy vamos a hablar de un tema que muchos de ustedes nos pidieron que querían entender un poco más. Este es el tema sobre la destitución del Congreso, o más bien de la posible destitución del Congreso de Nuevo León, ¿no? Y para esto tenemos un invitado muy especial, es un gran amigo, Javier González Alcántara, Javi, alias Javi. Ya saben que aquí es una conversación muy casual. Y bueno, ya saben también que aquí los invitados se presentan solos, entonces dejemos a Javi que se presente para que conozcamos un poco más de quién nos va a estar platicando este tema. Adelante, Javi. Muchas gracias, Marco. Pues mi nombre es Javier González Alcántara. Soy abogado de profesión, tengo licenciatura en Derecho y Finanzas, tengo maestría en Derecho Penal, maestría en Derecho Fiscal. Soy abogado litigante, pertenezco a un despacho jurídico aquí en el municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León. Y también tengo el honor de ser regidor del municipio de San Pedro Garza García, ¿verdad? Entonces, Excelente. ahí a sus órdenes. Muy bien. Gracias, Javi. Y bueno, pues entremos de una vez al tema. A ver, en Sí, Nuevo León, creo que la palabra destitución ha estado de moda últimamente. Primero que el gobernador, que el secretario de gobierno y ahora el Congreso local. Em, Creo que es una situación que no surgió de la nada. Esto lleva un proceso y esto se ha venido gestando desde hace ya pues varios años. Entonces, creo que para empezar, la primera pregunta que te haría o que te pediría que nos expliques es cómo llegamos a este punto. ¿Qué ha pasado antes de esta sentencia? claro que sí, estimado Marco. Fíjate que por ley, los magistrados del Poder Judicial, tras transcurrir un periodo de 10 años en su encargo, procede a una etapa de ratificación de cargo. Y quien está encargado de ratificar, pues es el Congreso del Estado. Aquí se da una situación interesante en donde el Congreso del Estado decide no ratificar al magistrado bajo el argumento, dentro de otros, que pues las resoluciones de este magistrado tardaban mucho tiempo y que a criterio del Congreso eso era suficiente para no proceder a la ratificación de su cargo. Ante esto, el magistrado presenta un amparo directo donde le conceden la razón y le otorgan el amparo y protección de la justicia federal para que en efecto pues se ratifique su cargo como magistrado por un periodo adicional de 10 años, porque los argumentos esgrimidos por el Congreso son insuficientes, ya que tiene que ser una causa grave para no ratificarlo. El Congreso presenta un recurso, se va a la autoridad de alzada y la autoridad de alzada confirma que debe proceder la ratificación del cargo del magistrado. Entonces, bueno, hay una serie de requerimientos al Congreso para que ratifiquen, que ahorita con mucho gusto, si quieres, ahondamos. Unos hablan de 4 requerimientos, otros hablan de hasta 8 requerimientos al Congreso para que en cumplimiento. Y la realidad es que, pues a la fecha el magistrado, sí, bueno, el ex magistrado sigue sin tener la ratificación de su cargo, ya tiene aproximadamente 2 años desde que ganó el amparo. Ujú. Y bueno, también es importante mencionar que dentro de esos incumplimientos por parte del Congreso ya obra un requerimiento por parte de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, que eso va a ser un factor bien importante al momento de determinar alguna sanción ahora por parte de la Suprema Corte de Justicia nuevamente, ¿verdad? Que le llega este asunto. No es la primera vez que le llega este asunto a la Suprema Corte. Es Ok. un dato importante mencionar. No sé si me vi muy técnico, pero tú echas las preguntas y yo con mucho gusto ahí aclaro. Está bien. Mira, vamos a tratar de ir Por partes. separando este asunto de principio a fin. Sí, Entonces, para empezar, estamos hablando de un magistrado del Poder Judicial, obviamente, así es. que uno de los requisitos para que
él pueda convertirse o tomar ese nombramiento nuevo como magistrado al que tiene derecho es que el Congreso de Nuevo León, o sea, el Poder Legislativo, lo apruebe. Así es. Ese Sí, es un requerimiento que tiene él en su cargo y es una facultad que tiene el Congreso del Estado. lo Sin interesante em- es que yo creo que más que derecho del Congreso, es una obligación del Congreso ratificar a los magistrados, salvo que haya una causa grave, ¿verdad? Ok, ok. Entonces, digamos que es realmente un trámite y ese peso y contrapeso que hay en esta separación de poderes es solamente para que sea el Congreso quien analice y en su caso, pues no apruebe esta ratificación, solo en el caso de que haya una causa grave. ¿Qué es una Así es. causa grave, por ejemplo? Pues ya sería pues alguna deshonestidad profesional, por ejemplo, o sea, prestarse a juicios pues que no sean imparciales, Ujú. por ejemplo, o cualquier otra cosa que vaya a perjudicar su desempeño como magistrado, básicamente. Ok. ¿Y cuál fue el fundamento del Congreso para no ratificarlo entonces? El Congreso argumentó que no procedía a la ratificación, eh, básicamente bajo el argumento de que pues tardaban mucho los fallos, que ese fue o sea, digo, para los que no son abogados, normalmente se sigue un procedimiento judicial y ese procedimiento judicial concluye con el dictado de una sentencia, que se pone en estado de dictado de sentencia cualquier asunto y hay un transcurso de tiempo para que se emita la sentencia y se publique, ¿verdad? Entonces el argumento fue que entre que se ponía en estado de dictado de sentencia los asuntos y entre que formalmente se publicaban las sentencias, que había un periodo muy largo, bueno, que la realidad es que en la práctica, pues varios juzgados y varias salas y varios tribunales, por la carga excesiva de trabajo que tienen, siempre tardan más del término que indica la ley. Ujú. Y de hecho, pues, digo, yo me estoy basando en hechos y datos. El tiempo que tardaba este magistrado, eh, pues, es menos de lo que si lo comparas con el resto de los magistrados, ¿verdad? Entonces, la verdad sí llama la atención pues esta no ratificación desde un inicio. Me han Ok, llegado varios chismes, ¿verdad? Pues no me constan, pero pues digo, son probables causas que pudiera ser la razón detrás de todo esto, ¿verdad? entendido. Esta ratificación se da porque el periodo que este magistrado tenía, pues se iba a terminar, básicamente, ¿no? Y estaba esta opción de que él tomara esa ratificación, bueno, de que se ratificara, pero no había otra opción de que él ya no fuera ratificado y pudiera entrar un nuevo magistrado. No, fíjate que de hecho hubo una reforma hace poco. La costumbre es, el magistrado está por un periodo de 10 años, se ratifica su encargo como obligación por otro periodo de 10 años, salvo que haya causa grave. Es como que un periodo de evaluación para ver qué tal ha sido el desempeño del magistrado. Ujú. La reforma a la que te hago referencia dice que ya no es necesaria la ratificación, de hecho, precisamente para este tipo de cosas, para que no se preste a, pues, a condiciones políticas, por decirle de alguna forma. Claro. ¿Sí te contesté? Sí, sí, sí. ¿Sí? Ok. A ver, entonces, después de que sucede esto, el magistrado interpone un recurso de amparo y ese recurso de amparo se resuelve básicamente en favor del magistrado. ¿En Así qué es. sentido? O sea, ¿qué dijeron quienes resolvieron este recurso de amparo para darle la razón al magistrado? Pues básicamente que los argumentos que exponía el Congreso no sustentaban o no eran proporcionales a la decisión de no ratificar al magistrado. Sobre todo tomando en consideración eh, que la solicitud de ratificación del magistrado iba acompañada de un visto bueno por parte del Consejo de la Judicatura Federal. O sea, ya el mismo Consejo de la Judicatura ya había dicho que el magistrado había tenido un buen desempeño. Entonces, al momento en el que el Congreso dice pues, que no es cierto, o sea, lo contradice y decide no ratificarlo,
pues ahí es donde el magistrado dice, ¿sabes qué? Yo creo que eso ya está vulnerando mis derechos. Entonces presenta el amparo y el juzgado de distrito le da la razón, le dice, oye, sí es cierto, o sea, lo que está diciendo el Congreso, los argumentos y las justificaciones que da no son suficientes para sostener pues tu no ratificación del cargo. Ok, ok. Entonces, una vez que se emite esta sentencia sobre el amparo, básicamente se le está diciendo al Congreso, oye, Congreso, pues tú tienes que ratificar a este magistrado porque no hay una causa grave por la que no se te va a ratificar, ¿no? En un Así es. principio, cuando leí eso, me causó un poco de ruido, porque, bueno, tú sabes, como abogado, y yo no conocía los detalles de todo el caso, pero yo decía, ¿cómo el Poder Judicial le va a estar diciendo al Poder Legislativo qué es lo que tiene que hacer? Quizás sí le pueda decir, revisa de nuevo, pero no ratifícalo, ¿no? Pero ahora que entiendo todo este contexto, me queda un poco más claro. ¿Realmente hubo, hubo un riesgo o no hubo un riesgo en ningún momento de que esta sentencia de amparo pues tuviera una invasión en los poderes del en el poder legislativo? Sí, platicas algo bien, bien interesante, porque normalmente estamos acostumbrados a ver que los órganos legislativos, ya sea el ayuntamiento municipal o el Congreso local o federal, pues normalmente los integrantes, que son los diputados o los regidores, pues votan a discreción, ¿verdad? O sea, ellos tienen la facultad de votar a favor o en contra. Hay una contradicción de tesis muy interesante, que aquí tengo el dato, es la 136-2009, que se establece que efectivamente los congresos de los estados son soberanos, pero esa soberanía se ve limitada al momento de ratificar precisamente a miembros del Poder Judicial. Entonces, ¿por qué? Porque aquí ya no es un voto discrecional, sino que más bien tienen que sujetarse a los requisitos que les imponen las leyes. Pues en este caso, la única causa para no ratificar era una causa grave, ¿verdad? Pues, que no se cumple. Se me hace que te trabaste. Hola, hola. Ya, yo aquí estoy, te escucho, se trabó tu imagen.